un agradecimiento, darles un agradecimiento por vincularse a este espacio. Es un espacio que queremos explorar. Vamos a estar en lo posible entregando una charla cada mes. Ya tuvimos una primera conferencia dictada por el profesor Eduardo Caicedo hace un poco más de un mes. Eh, Ahora me toca a mí, pero cada mes vamos a estar ofreciendo este espacio, que es un espacio que nace a partir del trabajo realizado en en la Alianza Seneca, en el ecosistema científico Programa Alianza Seneca, del cual hacen parte varias universidades en Colombia, pero en particular este proyecto que tiene estos resultados que les voy a compartir hoy. eh, Tiene el apoyo de la Universidad de Antioquia, la Universidad del Quindío, la Universidad de Nariño, la empresa Potencia y Tecnologías Incorporadas S.A. y la Universidad del Valle. Entonces, lo que les queremos compartir es un estudio que se ha hecho basándonos en el tema de planificación. Vamos a comparar dos tecnologías, una de ellas bastante bien conocida, que es Homer Pro. Homer Pro es una tecnología de planificación de microredes ante la cual nosotros hemos querido probar las capacidades de la tecnología desarrollada al interior del Grupo Percepción y Sistemas Inteligentes de la Universidad del Valle. Entonces, así hemos querido titular esta conferencia, Estudio Comparativo de Planificación de Microredes bajo un enfoque multiobjetivo, multinivel y multicriterio, además de una capa de análisis estadístico que vamos a estar mencionando a continuación. Esta es la propuesta de agenda. Vamos a estar hablando de la motivación en términos generales, que es la planificación de microredes y por qué es tan importante tenerla en cuenta. Hablaremos un poco del estado del arte y de la técnica, pero como esta es una charla que busca principalmente ofrecer una mirada a los beneficios que tiene la planificación o el dimensionamiento óptimo de recursos en una microred, pues no voy a ahondar demasiado en el tema científico. Luego vamos a describir la metodología propuesta en general, mencionando sus características más relevantes, sus rasgos distintivos más relevantes. Vamos a hablar del caso de estudio, un caso de estudio particular sobre el cual aplicamos tanto la metodología propuesta como la tecnología Homer Pro. Vamos a hablar de los resultados, vamos a mostrar las conclusiones y desde luego vamos a abrir un espacio para que tengamos una conversación. Si tienen algunas preguntas, pues ahí sería el momento. Bien, me gustaría comenzar por aquí. Los objetivos de desarrollo sostenible, que son, como pueden ver ustedes, son muchos, son 17, son aspiraciones de la humanidad para garantizar incluso la continuidad de la vida en nuestro planeta. Como ustedes pueden ver, tienen varios propósitos, en varias dimensiones, varias formas de medirse, a pesar de que uno de ellos en específico es la energía asequible y no contaminante. Quizás todos ellos tienen alguna forma de acoplarse con los otros, es decir, que cuando que uno de ellos puede tener influencia en los demás. El tema aquí es que la sostenibilidad es un valor multidimensional. Ese es el origen de la sostenibilidad. No podemos ser sostenibles si solamente nos enfocamos en una de estas dimensiones. En lo particular, lo que tiene que ver con la energía, los aspectos social, económico y ambiental son los que construyen una sostenibilidad. Y si lo miramos desde el punto de vista, la propuesta que nos hace el Consejo Mundial de Energía de hablar del trilema energético nos dice más o menos esto mismo, que la energía debe ser sostenible, debe ser asequible y debe ser segura. Segura en el sentido de que ofrezca confiabilidad, que tenga una continuidad del servicio, sostenible ambientalmente, pues en el sentido de que sea amigable con el medio ambiente, que no contamine, y asequible, que que esté al alcance de todos, que tenga unos precios justos, unos precios competitivos, que impulse realmente el desarrollo productivo de todas las naciones. Esta es como la síntesis y hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir. Este es como el norte, y nos damos cuenta que este norte pues es un norte también multidimensional.
Pero hay una dificultad en todo esto, y es que la matriz energética mundial, permítanme yo, tiene alrededor de un 82% de composición con fuentes que son de alguna manera contaminantes: petróleo, carbón, gas natural. Y no llegamos ni siquiera al 18% de fuentes que no contaminan, siendo que algunas de ellas pues tienen alguna que otra dificultad, como se ha visto en las últimas décadas. Me refiero en particular a la energía nuclear. La matriz en general es una matriz contaminante. Si miramos, por ejemplo, el caso de Estados Unidos en el 2021, en donde se produjeron 97.3 petajoules de energía, y vemos esta composición, podemos encontrar que alguna de esta energía va a generación eléctrica directamente, pero otra tiene que ver con la producción de petróleo, con la producción de biomasa para diversos propósitos, entre ellos el industrial mayormente, el carbón, el gas natural, ¿cierto? Aquí hay una diversidad de composiciones, pero no solamente es que estamos utilizando mucho fuentes que son contaminantes, sino que si ustedes se fijan, estamos desperdiciando mucho más de la mitad de la energía que estamos produciendo. Entonces tenemos aquí unas cifras bastante alarmantes de energía que se desperdicia en contraposición con energía que se utiliza. Entonces esto ya nos hace ineficientes en el uso de energía, nos hace contaminantes porque utilizamos fuentes muy sucias, digámoslo así, que emiten gases que afectan el medio ambiente, que crean efecto invernadero, que calientan el planeta. Y en ese sentido, una buena propuesta es tratar de llevar tantos usos de la energía como sea posible al sector de generación eléctrica directamente. Tratar de llevar, por ejemplo, transporte. Por eso es que ustedes escuchan hoy por hoy una gran iniciativa, una gran apuesta por la movilidad eléctrica, porque la movilidad eléctrica nos quita usos de la energía del transporte usualmente asociados al petróleo y otros hidrocarburos, y nos lo lleva a la generación eléctrica. Claro, esa generación eléctrica tiene que pasar por un proceso de eficiencia y también de usar fuentes principalmente renovables. Entonces, toda una propuesta, ¿cierto? Toda una propuesta de transición energética, y aquí lo vemos con cifras por qué es tan importante. Bien, esta transición energética, para que la red eléctrica pueda incorporar todos estos nuevos usos, pero además mejorar la eficiencia que ella usualmente trae consigo o conlleva, digamos, por su naturaleza, es necesario transformar la misma red eléctrica en una red eléctrica inteligente, a la que le llamamos Smart Grid. Entonces hay unas expectativas de que esa Smart Grid tenga unas expectativas de características: la eficiencia, el bajo costo, la sostenibilidad. Entonces comienzan a descubrir que esta transición misma de la red eléctrica a una red eléctrica inteligente empieza a incorporar los valores de la sostenibilidad que les estuve mencionando hace unas láminas. Toma de decisiones a un nivel local. La idea es que la red eléctrica deje de ser una gigantesca red en el modelo GTD, generación, transmisión y distribución, y se convierta en una red de redes, un poco inspirada quizás en lo que conocemos como la Internet, que la Internet para funcionar pues no es una única red gigantesca que alguien gobierna y que alguien toma las decisiones globales, sino que las decisiones se toman a un nivel distribuido o local. Es necesario conservar toda la capacidad de la operación. Desde luego necesitamos una red operativa, segura, confiable. La calidad del servicio de suministro es una prioridad hoy día. Necesitamos modelos escalables, flexibles y seguros. Y resulta que una de las formas más con las que más estamos de acuerdo hoy por hoy, se ponen de acuerdo tanto científicos como el sector productivo, como los países, como los estudiosos en general del problema de la transición energética, es las microredes eléctricas. Las microredes eléctricas son un nuevo paradigma de topología de red, en donde de una forma autocontenida, de una forma universal, dijéramos,
utilizan los recursos distribuidos locales para alimentar a unas cargas que también se encuentran cercanas a esos recursos distribuidos, y los organizan de tal manera que funcionen como una unidad controlable. Aquí hay una definición del Departamento de los Estados, del Departamento de Energía de los Estados Unidos, una definición que ya tiene 10 años, pero que sigue estando vigente, y es que una microred es un grupo de cargas y recursos energéticos que actúan como una unidad controlable. Esto es muy importante porque hay un comportamiento de grupo que es el que se puede gobernar, que debe ser gobernado, y es el que nos va a permitir que esa microred realmente alcance valores óptimos de operación, y esa microred puede operar conectada a una red principal, si es que hay la posibilidad física de hacerlo, o desconectada de ella. Entonces, ahí tenemos la microred como una topología que tiene las capacidades para convertirse en esa célula que construye unas redes eléctricas escalables y con todas las características que estuvimos repasando en la lámina anterior. Entonces, de lograr que una microred sea lo suficientemente eficiente, que administre recursos, que sea de energía limpia, podríamos replicar y hacer que esa solución realmente tenga una transformación de la red eléctrica. Entonces, por eso confiamos tanto en esta nueva tecnología, este nuevo paradigma, como un caballito de batalla para enfrentar esa transformación de la red eléctrica en una red eléctrica inteligente. Pero antes de que una microred tenga realmente su futuro, o que tenga realmente una implementación, nosotros tenemos que asegurar varias cosas para que esa microred sea sostenible. Y otra vez usamos la palabra de sostenibilidad. Y es incorporar el concepto de optimalidad en todas sus fases, desde que se concibe hasta que se implementa, se opera, ¿cierto? Y se mantiene en el tiempo. Entonces, el concepto de optimalidad tiene que incorporarse desde las mismas etapas, desde las etapas más tempranas de su concepción, y una de ellas es la planificación. Una de las etapas más tempranas a la hora de poner en marcha un proyecto microred es la planificación. Yo aquí he querido resaltar las fuentes que componen esta microred. Ustedes pueden ver que es una microred bastante completa. Tiene fuente solar, baterías, fuente eólica, vehículo eléctrico, fuente tradicional de energía que no la podemos desechar, no la podemos olvidar porque nos ofrece algunas características importantes. En general, lo que buscamos con una microred es acercar todas las ventajas tecnológicas que tengamos en las que tengamos posibilidad, y tratar al mismo tiempo de lidiar con las desventajas que cada una de esas tecnologías tenga. Por ejemplo, si hablamos de la energía solar pues es limpia, es gratis, pero es variable, lo que para el sistema no es muy bueno. Si hablamos de las baterías nos ofrecen confiabilidad, nos ofrecen la capacidad de ofrecer servicios complementarios, calidad de energía, pero las baterías son costosas todavía, se degradan por prácticamente cualquier razón, y tenemos que lidiar con eso. Lo mismo ocurre con las otras energías renovables. Y, por ejemplo, para hablar de las energías convencionales, por ejemplo, una planta diésel nos ofrece la idea de una energía firme, porque está almacenada esa energía en un tanque de combustible, pero al mismo tiempo ese combustible es contaminante y genera pues algunos otros problemas. Entonces la microred busca acercar ventajas y tratar de lidiar con las posibles desventajas. Entonces les decía que aquí estoy resaltando varias de las tecnologías de recursos energéticos distribuidos que componen esta microred. Digamos que esto fuera un generador diésel, esto es un aerogenerador, esto es una batería, y esto es un panel solar. Uno de los primeros problemas al que hay que enfrentarse es determinar de qué tamaño van a ser estas unidades, cuántas unidades y de qué tamaño deberían ser, para poder que esa microred que estamos intentando modelar, diseñar, atienda realmente a las necesidades de la carga, de la aplicación de esa carga, de la flexibilidad de esa carga y de todos los, dijéramos, de todos los objetivos que tiene la microred en sí. Entonces, a este problema de encontrar
esos tamaños adecuados y esa cantidad de unidades le vamos a llamar un dimensionamiento óptimo, y a esto es a lo que le vamos a llamar un problema de planificación. La planificación es un problema de optimización porque si ustedes se imaginan que cada una de estas soluciones son dijéramos, un eje en un sistema cartesiano, ¿cierto? Cada una de ellas representa un eje, digamos que este eje sea el del panel solar, el de la batería y el del aerogenerador. Ya para la unidad diésel tendríamos una cuarta dimensión que nos es imposible dibujar, pero digamos que en algún punto de estos existe una combinación que es óptima y que a través de un algoritmo deberíamos poder encontrar. Aquí necesitamos hacer uso de los sistemas computacionales porque son potencialmente una cantidad infinita de soluciones y recorrerlas todas pues nos tomaría infinito tiempo. Entonces necesitamos una estrategia y es una estrategia iterativa que es una candidata a ser resuelta por sistemas computacionales. Bien. Entonces, ¿dónde estamos? Digamos, si estuviéramos hablando del despliegue de microredes, ¿en dónde nos encontraríamos? Considerando que tenemos dos fases gruesas, grandes de despliegue de microredes, una de ellas llamémosle diseño y otra llamémosle implementación. El diseño estaría relacionado con el alistamiento, que quiere decir caracterizar un lugar, quiere decir tomar datos de ese lugar, verificar algunos temas de factibilidad para ese lugar, a ver si es un candidato a convertirse en una microred. Luego estaría la planificación, que es el tema que estamos tratando. Luego ya tener un diseño, que significa tener una ingeniería conceptual de detalle. Y a partir de aquí entraremos en la fase de implementación, que ya es adquirir la tecnología, ¿verdad? Todos los temas logísticos, implementarla, hacer entrega del proyecto, operarlo y mantenerlo. Entonces nuestro problema a resolver está aquí, en el tema del dimensionamiento óptimo, la planificación de microredes. Hablemos del estado del arte. Les decía que el problema del dimensionamiento óptimo de microredes pues es un problema de optimización. En general así se modela, así se considera. Y tenemos un abanico amplio de posibilidades de técnicas diversas de optimización para poder solucionarlo. Vamos desde la optimización lineal, la optimización no lineal, la optimización metaheurística, que es aquella que en muchos casos se inspira en la naturaleza, como los algoritmos genéticos, la optimización por enjambres de partículas. Podemos hacer análisis probabilístico, optimización multiobjetivo, que es la que nos permite considerar dos objetivos o más simultáneamente, y optimización multinivel, que es la que nos permite jerarquizar los problemas de optimización en una suerte de optimización anidada un poco más compleja, y es de la que quiero comentarles un poco en esta tarde. Entonces tenemos un abanico amplio, se ha hecho bastante. En la literatura científica podemos encontrar diversos enfoques. Y en este sentido, pues nosotros nos hemos decantado por utilizar un enfoque multiobjetivo, un enfoque multinivel y un enfoque multicriterio, que ya les menciono de qué se trata. Entonces esos tres componentes son los que vamos a incorporar a nuestra propuesta metodológica. Si hablamos del estado de la técnica, pues hoy por hoy existen algunas aplicaciones a nivel mundial que se usan. En general estas suelen tener un origen en la academia o en centros de investigación. Seguro que ustedes conocen esta que se llama Homer Pro, que es bastante utilizada. Nació en el laboratorio NREL de los Estados Unidos y tiene unas características muy buenas. Permite hacer una parametrización muy detallada de cada máquina. Usted puede incorporar ahí diversos tipos de máquinas, diésel, biomasa, puede incorporar baterías, y tiene una amplia selección de tecnologías, y puede modificar sus parámetros para que se ajuste, digamos, a la tecnología que tenga disponible en el área o en el país o en el lugar. Es una optimización basada en costos, lo cual, como les mencionaba, hoy por hoy consideramos que basar en costos únicamente una solución ya convierte el problema mejor dicho, que basar solamente el problema en costos lo hace menos sostenible, porque veíamos que esa sostenibilidad tiene múltiples dimensiones. De todas maneras, esta ha sido la manera tradicional en que hemos tratado
los problemas de diseño en ingeniería, y es algo que ha venido cambiando últimamente para incorporar todas estas otras dimensiones que usualmente no se incorporan. Es bastante bien diseñado el programa, tiene una interfaz amigable e intuitiva, es fácil operarlo. Se alimenta de unas bases globales de posicionamiento global, GPS. Permite hacer un análisis de alternativas, es decir, cuando uno corre el ejercicio en Homer Pro, pues le permite a uno escoger de unas alternativas que él le arroja, todas basadas en el CAPEX y el OPEX del proyecto, a pesar de que puede entregarnos unos estimados de emisiones. El motor internamente, lo que mueve la optimización interna de Homer Pro está basado en un enfoque tecnoeconómico. La propuesta, en cambio, que nosotros presentamos para este proyecto es incorporar los conceptos multicriterio, multinivel y multiobjetivo. ¿Y qué quiere decir eso? El multicriterio se refiere a la posibilidad de tomar una decisión basada en unos índices globales de desempeño, que pueden ser el económico, el técnico, el socioambiental, o basados en políticas. Entonces aquí el aspecto multicriterio nos permite incorporar decisiones sobre las soluciones encontradas. Es decir, que nosotros no le dejamos toda la tarea al computador, sino que tenemos la posibilidad de articular nuestras preferencias sobre esas soluciones que el computador nos arroja. Es multinivel porque podemos desagregar el problema de optimización en sus problemas subsidiarios. En nuestro caso, el problema de planificación, al problema de planificación lo alimenta el problema de la gestión de los recursos, porque además de poder decir de qué tamaño son los recursos y cuántos de esos recursos vamos a utilizar, nosotros tenemos que decir esos recursos, imaginándonos que ya están en operación, cuál sería la mejor manera de combinarlos en el día a día, cuánto de cada uno de ellos deberíamos usar para tener un comportamiento óptimo. Entonces ahí hay una jerarquía de objetivos, que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Y es multiobjetivo porque la metodología permite atacar en simultánea varios objetivos, como puede ser los objetivos de confiabilidad, los objetivos económicos, desde luego, los objetivos ambientales, los objetivos sociales, etc. Entonces, estos tres componentes hacen que la planificación que nosotros le proponemos a través de esta metodología sea multidimensional y busque, a través de complejizar la metodología, busque dar respuesta a esa multidimensionalidad que tiene por naturaleza el problema. Y aquí la síntesis es que un problema multidimensional requiere de soluciones multidimensionales. Entonces, estos serían como en suma los rasgos distintivos, dijéramos, de la propuesta. Y aquí vamos a añadir una capa de análisis estadístico que ya les menciono. Pero entonces, a través de estos tres elementos distintivos, optimización multinivel, optimización multiobjetivo y análisis multicriterio, vamos a llegar a un conjunto de soluciones que va a ser una combinación, cada una de ellas, de panel solar, aerogenerador, unidad diésel y baterías. Y a todo esto, antes de hacer todo este proceso, que es un proceso además iterativo, es un proceso iterativo desarrollado por un computador, hacemos un análisis estadístico para mejorar el desempeño de esas iteraciones. Perdón, precisamente el análisis estadístico de lo que se trata es que para poder caracterizar una zona que nosotros estamos estudiando, necesitamos hacer un levantamiento de información, y eso equivale a tener unos perfiles de demanda, a tener unos perfiles de irradiancia solar, a tener unos perfiles de velocidad del viento y de otros recursos energéticos que pudieran ser interesantes por su capacidad, por su potencial en la zona, ser interesantes de explotar en esa zona. Entonces necesitamos esa información. Esa información suele venir, en el mejor de los casos, como datos crudos, datos simplemente de telemetría, y es necesario hacer un análisis primero, una adecuación de esos datos para que esos datos realmente tengan una relevancia a la hora de tratarlos con la metodología. Entonces aquí tenemos un camino que hay que recorrer con estos datos
con estos datos que son crudos, los hacemos un tratamiento previo estadístico, hacemos unos análisis y elaboramos con ellos unos escenarios de probabilidad. De esto nos aseguramos para no tener desviaciones que nos originen los datos que de pronto nos causen un sobredimensionamiento de los recursos, y con este tratamiento previo garantizamos eso. Al final utilizamos en un año tenemos 9 días representativos y hacemos una proyección de la microred a 20 años y hacemos una progresión lineal del crecimiento de la demanda para tener para cada uno de esos años unos escenarios relacionados. Yo admito aquí a otra persona. Ok, entonces el análisis estadístico permite clasificar los datos de entrada según relevancia y correlación, construye un conjunto de escenarios con mayor probabilidad de ocurrencia, facilita los procesos de optimización por búsquedas iterativas de soluciones, reduciendo el tiempo computacional, lo cual se agradece mucho porque estos ejercicios de optimización suelen ser bastante largos, son algoritmos pesados. Afortunadamente aquí estamos fuera de línea porque estamos todavía en la etapa de planificación, o sea, todavía no hay nada implementado, pero de todas maneras tener la posibilidad de agilizar los cálculos permite que las búsquedas se enfoquen de una mejor manera y podamos explorar espacios de búsqueda con mayor intensidad, encontrando mejores soluciones. Hablemos de por qué es multinivel. Les decía que los problemas de optimización suelen tener, en muchos casos, unos problemas que son subsidiarios, que podemos desagregar jerárquicamente para que estos problemas puedan tener cada uno una evolución óptima a través de un modelo computacional. En nuestro caso tenemos el problema de la planificación, que sería el problema de primer nivel, y es un problema que entra a modelarse con optimización, pero que internamente tiene un problema de gestión, que es cómo administrar esos recursos en el tiempo para que sean también operados de una manera óptima. Entonces, una vez arranca el proceso de planificación, internamente se corre un proceso anidado de gestión de recursos, y cuando este proceso entrega ya las soluciones, me dice, por ejemplo, yo tenía 10 paneles solares, 3 baterías, una unidad diésel y 20 aerogeneradores. Entonces, ¿cómo es la mejor manera de operar esos recursos en el tiempo? Eso es lo que me resuelve el problema de la gestión y me entrega esa solución, y como eso tiene un costo de operación y mantenimiento en el día a día, esos costos de OPEX se suman al CAPEX inicial de planificación, lo llevamos a valor presente neto y ahí tendríamos cuánto nos cuesta el proyecto. Eso en términos económicos, pero también como la metodología es multidimensional, vamos a poder tener una lectura de otros índices o KPIs, índices claves de desempeño, que nos permitan tener un abanico amplio de posibilidades en las cuales nosotros podamos tener una toma de decisiones más objetiva, basada en cuantificación de esos índices claves de desempeño. Bien, entonces decimos que la optimización es multinivel porque permite modelar problemas de planificación mediante entidades de decisión que interactúan en una organización jerárquica como la que ustedes están viendo aquí. Planificación y gestión son dos entidades o aspiraciones o problemas de optimización que están organizados jerárquicamente. Cada entidad lleva a cabo su propio proceso de optimización y su toma de decisiones, influenciando los niveles superiores. Hablemos de por qué es multiobjetivo. Es multiobjetivo porque si ustedes ven esta gráfica que tenemos aquí, digamos que este es un sistema cartesiano en el que el eje de abscisas es el eje de costos y el eje de ordenadas es la contaminación. Pues desde luego que será mejor tener menos costos y será mejor tener menos contaminación. Pero si nos imaginamos cada uno de estos puntos que están aquí un poco más grandes de lo habitual, cada uno de ellos representa una combinación diferente de cada una de estas unidades DER: panel solar, aerogenerador, unidad diésel y batería. Y cada uno de ellos pues tiene una representación en costos y tiene una representación en contaminación. La optimización multiobjetivo lo que busca es llevar el proceso de optimización al punto en que encontremos unas combinaciones
que ya no puedan mejorar más, que ya no puedan ser menos costosos o menos contaminantes, porque al intentar mejorar uno de ellos, uno de los objetivos, se va a empeorar el otro objetivo. Por ejemplo, estos puntos que están en azul serían los puntos que logra encontrar el algoritmo, pero un punto que está aquí, que es el punto naranja, es un punto imposible, es un punto no factible, porque por la naturaleza del problema no podemos hacer que una solución sea que tenga este nivel de costos y este nivel de contaminación. Entonces aquí creamos una frontera que usualmente le llamamos frontera de Pareto, y entonces en la optimización multiobjetivo decimos que modela problemas con objetivos diferentes y en ocasiones antagónicos. No produce una solución única, sino un conjunto de soluciones sobre la cual hay que tomar una decisión luego. Entonces esto es el enfoque multiobjetivo. Entonces con esos elementos y con este último que es el enfoque multicriterio, en donde nosotros a través de un recurso muy utilizado en la ingeniería, que es el despliegue de la función de calidad, nosotros captamos las preferencias de un grupo de expertos o interesados de proyecto para que se configure una matriz de preferencias basadas en unos indicadores claves de desempeño contra unos objetivos globales del proyecto. Entonces, al involucrar esas preferencias, nosotros tenemos la posibilidad de articular o tomar unas decisiones, primero internamente en el algoritmo y luego, cuando ya las soluciones son expresadas o entregadas por el sistema computacional, entonces hacer una selección de cuál es la mejor, cuál es la que más nos conviene. Entonces, una de las ventajas es que no solamente permite involucrar a los expertos o interesados, ahorita vamos a ver que estos interesados pueden ser también comunidades interesadas en el proyecto, desde luego. También ofrece una cuantificación de preferencias que suelen ser cualitativas, o sea, traduce a números lo que suele ser cualitativo y permite adaptar la decisión según criterios sociales, ambientales o económicos. Otra vez, la multidimensionalidad de la sostenibilidad se puede abordar a través de esta posibilidad, de esta capa multicriterio. Entonces, resumamos nuevamente. Tenemos análisis estadístico, tenemos optimización multiobjetivo, tenemos análisis multicriterio y tenemos optimización multinivel. Les decía que para el caso de las comunidades, pues una de las aspiraciones que les mencionaba cuando estábamos revisando el trilema energético es que la energía debería ser asequible no solamente porque tenga un precio competitivo en donde la industria o los sectores productivos puedan mejorar su productividad, sino también porque debe poder también ser un recurso alcanzable por las comunidades incluso que se encuentran asentadas en zonas remotas. Entonces, si tenemos una comunidad que aspira a tener una solución energética a través de esta metodología, que sería una metodología co-construcción, porque no solamente está el aspecto técnico, sino que también está el aspecto social y se construye la solución junto con la comunidad. Tendríamos de esa comunidad una articulación de preferencias que la puede expresar a través de esta matriz de KPIs contra objetivos que nos da el despliegue de la función de calidad que les mencionaba, ¿cierto? Y a través de esa solución energética alcanzar el concepto de sostenibilidad involucrando los aspectos social, ambiental y económico. De la literatura también podemos encontrar que muchos proyectos en muchas zonas del mundo, principalmente del continente africano, se han visto afectados en su sostenibilidad porque no se involucraron a las comunidades desde el inicio del diseño del proyecto. Entonces, no solamente es un problema de ingeniería, no solamente es un problema económico, es un problema que necesita involucrar a las comunidades desde el mismo momento en que decidimos plantear una solución energética para una zona en particular. Entonces, resumiendo, estos son los elementos que tenemos como rasgos distintivos de la metodología propuesta que le vamos a llamar metodología MOCDM. Entonces, bueno, para mostrarles un poco la complejidad que ello implica, observemos por ejemplo la función de acceso universal de energía. Significa que cada uno de estos pesos es una preferencia tomada de la matriz de preferencias y cada uno de estos sumandos son una composición calculada a partir de unos indicadores clave de desempeño donde cada uno de
estas KPIs que ustedes ven aquí, a su vez es una función objetivo, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver la complejidad de lo que significa lidiar con estas ecuaciones como cómo funciona el objetivo de la metodología propuesta. La metodología propuesta, digamos, para sintetizarla en un nombre, le hemos puesto metodología de optimización multiobjetivo y toma de decisiones multicriterio MOM-CDM, ¿sí? Y aquí, digamos, un diagrama de bloques que intenta sintetizar todo el proceso que lleva a cabo el computador y también la alimentación de los datos que hace el usuario y que al final se convierte en una toma de decisiones sobre un conjunto de soluciones microred. Bien, hablemos del caso de estudio. En Colombia en particular tenemos una dificultad grande y es que no hay mucha telemetría y la que hay no es de gran calidad. No tenemos muchos sistemas de medición en zonas que nos permitan capturar la irradiancia solar, por ejemplo, la velocidad del viento, que nos permita incluso tener unos perfiles de demanda cercanos pues a las condiciones reales. Pero en el caso del Naranjo es una zona que afortunadamente para nosotros es una zona bastante bien estudiada, ha sido del interés de varias universidades como la Universidad de los Andes, la Universidad de Nariño, la Universidad de Caldas y la Universidad del Valle han hecho trabajo sobre esta zona. Entonces es una zona que ha estado bastante bien documentada en comparación eh, con otras zonas del país. El Naranjo es una zona no interconectada, no tenemos ahí una red de distribución eléctrica como la conocemos. Queda en el litoral pacífico nariñense. La conexión al CIN es muy difícil, es una zona pantanosa, es una zona de difícil conexión al CIN. Sin embargo, tiene unas condiciones buenas de irradiación solar y de vientos, y la comunidad que se sienta en el Naranjo es una comunidad dedicada principalmente a la pesca y a la silvicultura. Y la localidad cuenta con varios estudios, por eso es que escogimos a esta localidad para hacer el estudio comparativo. Entonces, sobre esta localidad fue que tomamos, por un lado, alimentamos a Homer Pro. Es un trabajo que hicimos con la ayuda del estudiante de doctorado John Ever Barco Jiménez, de parametrizar el sistema Homer Pro para poder que tuviéramos una comparación realmente coherente con la metodología propuesta. Tendríamos que revisar parámetro por parámetro, que estuviéramos hablando de los mismos costos de unidades diésel, los mismos costos de batería, las mismas curvas de consumo de combustible para cada una de esas unidades, y que cada parámetro fuera revisado y que fuera equivalente para poder, obviamente, que la comparación tuviera sentido. Entonces, esto es lo que tenemos del Naranjo. Tenemos unos perfiles del año 2019, perdón, en donde tenemos un perfil de carga que no se mueve mucho durante el año. ¿Sí? Tenemos alrededor de picos de 35 kilowatts en general. Tenemos una radiación solar, ¿sí? Tenemos una temperatura que varía y que se hace más alta principalmente hacia septiembre y octubre. Tenemos unas velocidades del viento que también son considerables, son buenas. Es una zona pues del litoral, es una zona que recibe directamente el viento del mar, entonces es una zona que tiene un recurso de viento interesante. Y tenemos también, ahí no contábamos con la opinión de las comunidades. El proyecto no tenía ese alcance de ir allá y preguntarle a las comunidades y tratar de construir esta matriz, pero esta matriz se hizo a través de un comité de expertos en donde le fuimos dando importancia a cada uno de estos indicadores clave de desempeño que ustedes pueden ver en la parte superior, que es maximizar el uso de energía distribuida, minimizar las horas sin renovables, maximizar el uso de renovables, minimizar el SAIDI, minimizar el SAIFI, minimizar energía no servida, minimizar pérdidas técnicas
minimizar el costo total, el costo nivelado, minimizar las emisiones de dióxido de carbono, óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno. Y esto haciendo un relacionamiento con los objetivos de acceso universal, competitividad, seguridad y calidad y sostenibilidad. Entonces, esos son los valores de entrada que tenemos del naranjo y con esto es suficiente para comenzar el proceso de optimización de ambas metodologías. En el caso de Homer Pro solamente necesitamos estos perfiles. En el caso de la metodología propuesta, MOCDM, necesitamos también esta matriz de entrada de preferencias. Muy bien, vamos a los resultados. Homer nos entrega 9 soluciones, como ustedes pueden ver aquí, tiene diversas composiciones, algunos de ellos tienen panel solar, otros no, algunos tienen unidades de turbina de viento, otros no, otros tienen generación diésel y otros no, y otros tienen batería y otros no. Entonces, hay diversas composiciones, cada uno de ellos nos representa a nosotros un CAPEX, un OPEX y un valor presente neto medido todo en dólares. Esto mismo hicimos con nuestra metodología, pero para hacer una síntesis y hacer un estudio comparativo, el único valor que podemos comparar en este caso es el dinero, porque Homer Pro solamente nos ofrece esta posibilidad. Entonces, la solución más económica es esta que está aquí se la resalto, una unidad de panel solar de 42.7 kilowatts, una unidad o un conjunto mejor de una capacidad de 56 kilowatts de aerogeneración, una unidad diésel de 10 kilowatts y sin batería. Eso nos costaría $98.203 en inversiones iniciales y un total de 12.539 en operación y mantenimiento por año en un horizonte de 20 años. Al final, esto se traduce en un valor presente neto, todo traído a hoy, de $243.408. En el caso de la metodología MOCDM, tenemos un total de 30 soluciones. Esta cantidad de soluciones puede variar según las preferencias y la composición de estas soluciones también está totalmente influenciada por esa matriz de preferencias. Entonces aquí también, si vamos a hacer un análisis de costos, encontramos que la tercera solución es la más económica y nos ofrece 16 kilowatts en panel solar, 43 en aerogeneración, una unidad diésel de 10 kilowatts también y una batería que en total tiene una capacidad de 50 kilowatts hora. Esto traducido en dinero es una inversión inicial de $79.101, una operación de mantenimiento de $4.635 por año y un valor presente neto de $154.892. Hagamos un paralelo entre estas dos soluciones para verlas un poquito más organizadas. Tenemos que Homer Pro resulta ser un 62.5%, ofrecer una solución 62.5% más grande en paneles solares. ¿Sí? O sea, el proyecto es más barato también porque es más pequeño, pero este tamaño de proyecto es suficiente para las preferencias aplicadas sobre esa zona y basándonos en el estudio, en el análisis estadístico que muestra unos escenarios de probabilidad mayor de ocurrencia. Nosotros en sí no podemos saber qué tiene Homer Pro por dentro, cómo trata los datos, pero sí podemos controlar la forma en la que analizamos los datos en nuestra metodología y podemos hacer que el sistema no esté sobredimensionado, que es algo que no sabemos si Homer Pro realmente hace, ¿cierto? Entonces aquí tenemos también unas unidades de aerogeneración más económica, la unidad diésel nos dio igual. En batería, en nuestro caso tenemos batería, en el caso de Homer no, ¿cierto? Y desde luego los costos en cada uno de esos rubros da menor. El CAPEX un 19.5% menor, el OPEX mucho menor, y en general el valor presente neto del proyecto es 36.4% menor para la metodología MOCDM propuesta. Entonces, quizás, no sé, en
Comer Pro es una solución tecnológica pensada para otros escenarios, para otros países con unas realidades diferentes, y quizá por eso puede tener una tendencia a sobredimensionar los recursos. Es como la sensación que se tiene en general. Sin embargo, ya saliéndonos del aspecto económico, la metodología MOCDM puede entregar otros indicadores clave de desempeño, como lo son incrementar la capacidad de la generación distribuida. Aquí vemos disminuir el SAIPI. Cada una de esas soluciones, cada una de esas 30 soluciones me ofrece un componente de confiabilidad diferente, ¿cierto? Disminuir la energía no suministrada, maximizar la participación de energía renovable, de energía distribuida en general. Pueden ser indicadores que al final me hagan tener una decisión diferente de la que es únicamente dirigida por el precio. Y eso volvemos al concepto que planteaba desde el inicio de la presentación, es el concepto de sostenibilidad. Entonces, a veces no es que queramos, el proyecto quizás no siempre deba ser guiado únicamente por precio, sino que puede tener otras guías, otras orientaciones, y esta metodología sí que permite expresar cuantitativamente cuáles de estos indicadores claves podrían guiar esas decisiones. Aquí tenemos otro conjunto: reducir el excedente energético, minimizar los costos de operación y de inversión, porque desde luego que la sostenibilidad económica no es que deje de ser importante, sino que debe ser incorporada en un conjunto de dimensiones a considerar. Reducir las emisiones de dióxido de carbono, las emisiones de óxidos de azufre, y reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno, que son las causantes principales de los problemas ambientales que tenemos hoy día, que son el efecto invernadero que calienta el planeta y la lluvia ácida. Bien, vamos a las conclusiones. El análisis estadístico nos permite considerar información relevante para mejorar el desempeño de la optimización, es decir, tratar los datos previamente nos permite tratar de eliminar datos que pueden tener unos picos demasiado altos que puedan distorsionar o causar sobredimensionamiento del proyecto. El enfoque multinivel permite un modelo jerárquico de optimización, lo cual es un modelo más exhaustivo, más completo, que representa mejor la naturaleza del problema. El enfoque multiobjetivo permite optimizar varios objetivos simultáneamente para poder orientar el ejercicio de planificación desde el inicio como un ejercicio multidimensional, pues es para nosotros necesario plantearlo como un problema de optimización multiobjetivo. El enfoque multicriterio permite incluir las preferencias de los interesados, y vimos que en el caso del ejercicio, que es un ejercicio teórico, conceptual, pues involucramos las preferencias de un grupo de expertos, pero en el caso de una aplicación real podríamos involucrar a las comunidades, haciendo que estos proyectos sean todavía más sostenibles, porque esas comunidades, según estudios que pueden encontrarse en la literatura científica, suelen estar más, en un sentido mayor de pertenencia, si ese proyecto los ha incluido, los ha incorporado en metodologías de diseño desde el inicio, pues, de la construcción del proyecto, o sea, metodologías de co-construcción. Se proponen nuevos estudios para casos de aplicación conectados al SIM. Es posible modificar, hacer algunas modificaciones al software para poder incorporar casos de conexión al Sistema Interconectado Nacional. Y se espera adelantar más estudios para otras zonas no interconectadas y de esta manera contribuir a la masificación de soluciones energéticas en Colombia y la comunidad andina, porque como les mencionaba en alguna de las láminas, las microredes serán una solución capaz de impulsar la transformación de la red en una red eléctrica inteligente en la medida en que esas microredes sean masivas, las encontremos por todas, en cada rincón de la geografía nacional y de la comunidad andina y del mundo. Entonces, las microredes tienen ese potencial, pero para poder que funcionen y que tengan impacto, tienen que ser de una implementación masiva. Bueno, yo hasta aquí tendríamos las láminas. Les agradezco mucho su
su atención y aquí abrimos el espacio para si tienen alguna pregunta. Creo que aquí tenemos unas hechas, voy a revisar. Me pregunta Marta que si existe un criterio asociado a las regulaciones. No lo hemos contemplado en esta ocasión. Nosotros hemos dejado un poco libre el tema, por ejemplo, del SAID y el SAID, y simplemente que se exprese a través de una ecuación la, la confiabilidad del sistema en esos términos. Pero sí que podríamos restringirlo para que solamente me arroje soluciones que tengan unos niveles de SAID y SAID, por ejemplo, específicos. Los valores de la matriz de entrada de preferencias son dinámicos. Esas matrices o esos valores pueden modificarse a través de la preferencia de un grupo de expertos. Un grupo de expertos podría, por ejemplo, inclinarse hacia los valores más técnicos o quizás más económicos, pero una comunidad podría tener una preferencia más asociada a la confiabilidad del sistema, o podría tener una preferencia hacia la sostenibilidad ambiental del sistema. Entonces sí que podría moverse un poco y esta matriz realmente influencia los resultados de una manera definitiva. Muchas gracias por las preguntas. Si alguien más tiene alguna pregunta. No sé. ¿Podría hacer otra pregunta? Adelante, Marta, muchísimas gracias. Gracias. Me pareció curioso que en el caso que trataron, el Homer no dio baterías y en el de ustedes dio un banco de baterías. Creo que quedó así, ¿no es cierto? Voy a devolverme un poquito. El Homer sí da baterías, pero en algunas de las soluciones, no en Ah, ok. todas. Sí, en la que es más económica no dio un banco de baterías y la consideramos como para compararla porque pues estábamos haciendo un análisis económico, digamos, directo, ¿cierto? Pero sí da algunas soluciones con batería. Ah, ok. Muy interesante, digamos, ese resultado, ¿no? Muchas gracias. Bueno, claro que sí. Ay, qué pena, es que no encuentro la manito, pero yo tengo una duda. Sí, claro, con mucho gusto. En los análisis de los expertos, ¿sí? Tú nos comentabas que lastimosamente pues no se había tenido en cuenta de pronto a la comunidad. De pronto esos criterios, ¿cuáles consideras que de pronto la comunidad hubiera podido aportar y que cambiara un poco el panorama? Te lo pregunto sobre todo porque a mí también me parece extraño la diferencia tan grande que hay en los paneles solares, ¿no? Sí, pues digamos dos cosas. La articulación de preferencias de la comunidad es difícil anticiparla, pero depende mucho de la idiosincrasia de esa comunidad, de la forma como ellos, digamos, llevan a cabo sus actividades productivas, de lo que les interesa como comunidad. Es muy diferente tener una comunidad, por ejemplo, indígena, en una zona bastante alejada de la civilización, dijéramos de esa manera, o tener una comunidad con una vocación, por ejemplo, orientada a la pesca, orientada a otras actividades productivas. Entonces, eso depende mucho de la vocación, de la idiosincrasia de cada comunidad. Y entonces, por lo menos nosotros les ofrecemos a través de esta metodología una forma de expresar esas preferencias y tratar con esas preferencias de modificar la naturaleza del proyecto. Entonces, O no sea que solamente podemos hacer... Sí, O sea que sí. lo que te entiendo es que si se quisiera involucrar a las comunidades, las preguntas y los criterios que ellos entrarían como a incluir serían cosas que tienen que ver con el uso que ellos le dan a esa energía, ¿verdad? Sí, ese sería un criterio que ellos probablemente tendrían la oportunidad de expresar a través de la metodología. Y necesitaríamos pues un instrumento
momento para poder levantar esa información por parte de ellos. Existe la posibilidad, o sea, la posibilidad técnica del algoritmo o del software, pues lo admite. Ya la manera de cómo poder traer esa información y poderla plasmar aquí, convertirla en esta matriz QFD, ahí hay un desafío muy interesante, pero al menos esta metodología admite esa posibilidad. Y lo otro, la otra pregunta que entiendo, o la otra inquietud que tenías, es las diferencias entre los tamaños de paneles solares y demás tecnologías, porque no solamente es el panel solar, sino que las otras también nos dan diferentes. Nosotros las asociamos más que todo a este análisis estadístico. Uno, a esta matriz de articulación de preferencias, y otro al análisis estadístico previo, que voy a volver aquí rápido para mencionarlo, porque este análisis estadístico previo nos permite limpiar los datos, es decir, no tratar los datos de una manera como vienen, crudos, sino que nos permite limpiarlos, y esa limpieza estadística nos hace modelar unos escenarios de mayor probabilidad, lo cual hace que el proyecto esté un poco más contenido en tamaño. ¿Sí? Es un proyecto que resuelve la mayor cantidad de casos posibles de requerimiento energético en la zona, y eso hace que no intentemos dimensionar, digamos, a tope con todas las variables, sino que entreguemos un proyecto un poco más contenido. A eso le asociamos la influencia del análisis estadístico y también las preferencias, que en general tienen un interés más económico en este caso, tecnoeconómico. Sí, sí he resuelto tu inquietud. Claro que sí, muchas gracias, ingeniero. Bueno, mientras, si hay alguien que tiene alguna otra pregunta, mientras tanto les voy contando que estas iniciativas van a continuar. La idea es que, como ustedes observaron, el problema de la planificación, el problema del dimensionamiento es un problema que continúa. Aquí no lo hemos resuelto totalmente. Hemos dado apenas una contribución, hemos hecho apenas arrojado una mirada diferente al problema. Y entonces, la idea es que este trabajo continúe. Es una de las posibilidades de investigación que se impulsan desde el Grupo de Percepción y Sistemas Inteligentes, y por eso les invitamos a interesarse por estos temas. Si ustedes desean continuar esta temática de dimensionamiento de recursos, de planificación, o de gestión de energía, o de microredes, o de cualquier tema que ustedes consideren dentro de lo que es la transformación inteligente de la red eléctrica, pues son bienvenidos a participar de las discusiones y, por qué no, de las investigaciones que hace el Grupo de Percepción y Sistemas Inteligentes a través del proyecto que les mencioné, el proyecto 14, en el cual están involucradas la Universidad de Antioquia, la Universidad de Nariño, la Universidad del Quindío, Univalle y Potencia y Tecnologías Incorporadas. Entonces, bueno, yo les agradezco mucho su amable participación. Espero que el tema haya sido de su interés. Si no tenemos otras preguntas, entonces les deseo una feliz tarde y les reitero mi agradecimiento. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.